damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Juan 6, del verso 41 al 69. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra. Quiero hablar en esta noche de la crisis de la fe y tratar de compartir particularmente con los niños el tema, aunque me doy cuenta de la densidad de el mismo. Hemos cantado en estos momentos: has hallado en Cristo plena salvación, eres limpio en la sangre eficaz.
¿Es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Eres limpio en la sangre eficaz? Son preguntas. Y al cantar nos damos cuenta de cómo estamos cantando a un elemento de sangre, que es la sangre de Jesucristo. Y a veces nos podrían preguntar, ¿por qué es que le cantan ustedes a la sangre de Jesucristo? Y yo creo que esto es bueno que lo tengamos muy claro en nuestras mentes. Ustedes saben que uno le ofrece a Dios determinado tipo de sacrificios. Recuerdan que Abel y Caín estaban dando ofrendas al Señor y el Señor se puso muy contento con la ofrenda que le presentó especialmente a Abel. Eso lo han estudiado. Pero a través de los años, el hombre siguió siendo rebelde con Dios, porque los hombres somos rebeldes con Dios. No queremos hacer lo que Él quiere. Queremos hacer nuestro propio gusto, nuestra propia voluntad. Y como Dios sabe lo que le dolía al hombre, por ejemplo, dar algo que quería, entonces le pidió de ofrenda unos corderitos. Y claro, uno tiene mucho pesar de matar un corderito. Si ustedes alguna vez han tenido un conejito, por ejemplo, ¡ay, qué dolor si a uno le lastiman su conejito! ¿Se imaginan ustedes si tienen un chivito, lo difícil que es dar un chivito porque me he portado mal? Y es más, no solamente se trataba de dar el chivito, sino que tenía que ser sacrificado derramando sangre. Y eso es duro. Eso es duro. Pero si no pasaba uno esa prueba de ver que su propio chivito estaba derramando sangre, no había perdón de Dios. Dios iba a estar disgustado por la desobediencia de uno. Esos chivitos se llaman corderos, corderitos. Y al pueblo, Él le pidió eso, que ofreciera esos sacrificios, esos chivitos, esos corderitos, aunque le doliera, pero para que aprendieran a obedecerle. Ustedes podrán decir qué tremendo es un castigo, y es cierto. Y duele, y es cierto. Es más, a él no le gustaba que le fueran a presentar un chivito que estuviera raspado o lastimado, o que porque estaba con la patita quebrada y andaba ya cojito, ese le presentaban. No, él quería el mejor chivito, el mejor cabrito o el mejor corderito. Ustedes han visto cuando le cantamos nosotros a Jesús como el Cordero de Dios, porque Dios estuvo dispuesto no solamente a pedir un corderito de parte de los suyos, sino a dar su propio corderito. Yo voy a tener este corderito. Y lo ofrece al hombre, a Adán y Eva, de tal manera que a través del propio sacrificio que él iba a hacer, a través del corderito, iba a perdonar a los hombres que creyeran en su amor, que creyeran que él estaba dispuesto a sacrificar ese corderito, pero por ellos. Y así es que nace Jesús, un niñito chiquito, tierno, precioso, de una virgen tan linda como María. Y comienza a mover sus manitas, y comienza a hacer sus gracias. Ahí está el niño, y está creciendo. Y a este niño lo reconoce un profeta de Dios que se llama Juan el Bautista, como el Corderito de Dios. Y va a hacer ver a todo el pueblo que Dios estaba cumpliendo su promesa, que estaba dispuesto a sacrificar su propio corderito en favor de ellos. Y así les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que Dios está dispuesto a sacrificar, y va a ver que se derrama su sangre y le va a doler profundamente, pero con la seguridad de que cualquiera que creyera en su amor, genuino amor, fiel amor, seguro amor, Él estaba dispuesto a perdonar todas sus rebeliones. Y cuando nosotros cantamos a la sangre de Jesús, a la sangre del Corderito de Dios, estamos cantando a la fidelidad de Dios. Estamos cantando al amor inconmensurable, inefable, tierno de Dios, que no tuvo engaño para los hombres. Por eso le cantamos a la sangre del Cordero de Dios, del Corderito de Dios, que era su propio Hijo,
su propio tierno Hijo. Es más, uno, unigénito, pero lo da por amor a nosotros. Cuando nosotros entendemos este amor de Dios y lo aceptamos con gratitud, con cariño, nos metemos en el corazón de Dios y quisiéramos abrazarlo y besarlo y decirle gracias. ¿No les parece? Porque que Él esté dispuesto a sacrificar su propio corderito para que yo no me sacrifique, o que yo no sacrifique otro corderito mío que yo quiero tanto, ¿no es cierto que vamos como para amarle mucho? Y este ha sido el amor de Dios para nosotros. Si entendemos eso, entenderemos por qué estamos celebrando aquí la sangre del corderito de Dios, del tierno corderito de Dios, del unigénito corderito de Dios, su propio Hijo que fue dado por nosotros. Y si es algo que en la iglesia cuidamos es que ustedes estén en esta más sagrada celebración que nosotros tenemos como iglesia. Y que lo entiendan ustedes y que lo vivan en su casa. De tal manera que siempre recuerden, como el pueblo judío recordaba al celebrar la Pascua, que Dios nos ha amado a través de su Hijo, de su único Hijo, de su Cordero, de su Corderito, con todo su corazón. Yo creo que la historia del amor de Dios a través de Jesús es, como se le ha dicho a mis hijos en esta noche, muy sencilla. Pero lo que se nos hace difícil es cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a este amor de una manera sincera, sensible, y tener que aceptar que hemos sido amados con esa intensidad, sin merecerlo, e incluso ahora, sin evaluar todo el significado que el amor del Señor ha tenido en nuestro favor. Porque en realidad cuando nos enfrentamos al amor del Señor, demanda que nosotros no vacilemos en confiar que toda palabra que Él nos ha dado es palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Es palabra en donde su fidelidad está detrás. Y si Él nos ha dicho te amo, nos va a amar hasta el fin. Y si Él nos ha dicho te perdono, nos va a perdonar hasta el fin y hasta las últimas consecuencias. Y si Él nos ha dicho, eres mi hijo, somos hijos suyos, y nadie nos podrá arrebatar de mi mano. Claro que esto nos compromete, porque nos sentimos totalmente atrapados por el amor de Dios. Porque nos damos cuenta que cuando Dios ha venido a presentarse en la vida de Jesús, se presentó en una vida en donde nos ofrecía salvación por su muerte. Una vida en donde su fidelidad, al presentarse en esa vida, demandaba de nosotros confianza. Y en la confianza iba envuelta también la fidelidad. Vean ustedes cuando el Señor está dando de comer a los 5,000 y comienzan a sentir que su hambre está siendo saciada y están palpando de que una vez más Dios estaba satisfaciéndoles como había satisfecho al pueblo en el desierto a la hora que habían tenido necesidad, dándoles maná o dándoles codornices. Ahora les dice, ¿ya ven que se están saciando? Este milagro no solamente fue para que yo en el desierto. Mi Padre sigue siendo fiel. Y ahora, a través de este pan que yo les estoy dando, se dan cuenta que Él sigue saciando el hambre. Pero es más, quiero que abran los ojos y se dan cuenta que delante de ustedes está el pan de vida, porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y lo que Él ofreció lo está cumpliendo. No tienen por qué tener esta hambre espiritual si aquí estoy yo. Y esta era la revelación que el Señor les estaba haciendo a quienes le rodeaban en aquel momento. Y claro, esto implicaba que al mostrar la fidelidad con que Dios estaba respondiéndoles, estaba demandando de parte de ellos también confianza, en donde más que egoísmos debían aprender a estar abiertos al amor del Señor y abiertos al amor con otros. Solamente así podían entender lo que era
estarse comiendo su carne y bebiendo su sangre. Porque no solamente estaba un cordero derramando la sangre, para Dios era estar dando sus mismas entrañas. Y para Cristo, que estaba dándose en sacrificio voluntario, en sacrificio, pongo lo de voluntario justo para subrayar, estaba diciéndoles, es que mi carne es verdadera comida. Y es que mi sangre es verdadera bebida. Soy el pan que descendí del cielo. Soy el sustento que descendí del cielo. Soy el perdón que descendió del cielo para los pecados de los hombres. Soy la salvación para el abismo que se ha abierto entre la soberbia de los hombres y mi Padre. Y esto pone en crisis a los hombres que se enfrentan a la palabra de Jesús. Una palabra que aparece como sedazo, que aparece como criba, en donde ellos habrían de entender por la revelación del Espíritu que estaba derramándose sobre sus corazones para que entendieran el gran amor del Padre o reconocieran la tremenda tendencia de carne, en donde las vidas se inclinan para no creer en el amor de Dios. Por eso es que esta palabra del Señor aparece como criba entre el Espíritu y la carne. Porque el Espíritu está presto para creer que Dios es fiel, pero la carne está enferma para dudar que Dios cumple su palabra. Y en esta criba de la fe es cuando se da la lucha, porque es una lucha que a veces no la podemos entender racionalmente. ¿Cómo entender que Dios me ame? Ellos lo pusieron en esta expresión. Dura es esta palabra. Yo puedo entender que Dios haya demandado de mí que sacrifique un corderito que quiero mucho, el mejor, el más amado, el más apreciado, para que me duela y aprenda a no ser desobediente. Pero no puedo entender que Él de su propio corderito en favor mío, a pesar de mis ingratitudes. Es más, que este corderito sea su hijo, su tierno hijo, su amado hijo, su unigénito hijo. Dura es esta palabra. ¿Cómo voy a aceptar eso? Pero Dios es fiel, tan fiel, que no escatimó el dar a su propio hijo para que su palabra se cumpliese. Y es por eso que quien llega a entender la revelación de este amor puede acercarse a Dios aunque las multitudes murmuren, como en aquella época estaban murmurando. Puede acercarse a Dios aunque las palabras le parezcan confusas, pero el hecho de amor está patente en su favor, porque la encarnación se ha dado, la pasión se ha dado, la crucifixión se ha dado, el derramamiento de sangre se ha dado, la sepultura misma se ha dado, la resurrección, aleluya, se ha dado, y no tenemos por qué dudar de la fidelidad de la palabra del Señor. Y este es un llamamiento directo a la fe, a creer que lo que Dios ha prometido por los hombres y para los hombres es verdad. Por eso Jesús insistía en anunciar que era la palabra misma de vida que estaba haciéndose carne en favor de todos los hombres. Y por eso es que comienza a retar, a desafiar, a cribar a los hombres en estas dos categorías. En donde el espíritu estaba presto, pero la carne enferma. En donde el espíritu los podía conducir hacia la confianza que les daba vida, pero la carne los podía jalar hacia la otra dirección. Y aquí era donde los hombres tenían que hacer una decisión. No podían quedarse inmóviles. No podían quedarse imparciales ante el amor de Dios. Porque es un amor que atrae hacia Él. Y es por eso que el Evangelio de Juan hace énfasis en esta manifestación de la gracia del Señor en forma prioritaria, para que quienes le escuchan
a través de la palabra de Jesús, puedan responderle con fidelidad también. Por muy misteriosa que haya sido la forma, como el Señor nos hace ver que Él ha tomado la iniciativa de amor, de misericordia, de perdón, de reconciliación, de restauración en nuestro favor. Es allí donde recibimos un llamamiento. Porque cuando yo le ofrezco a Jesús un corderito y sé que Él me está pidiendo arrepentimiento, lo puedo entender. Pero cuando ofrezco a Jesús mismo, entendiendo que es el corderito mismo de Dios, y yo estoy sintiendo el dolor que tiene el mismo corazón de Dios, esto es lo que no puedo entender. Qué dura es esta palabra. Jesús enfrenta a sus discípulos diciéndole, vamos viendo, ¿ustedes creen en esto? ¿Ustedes creen en esto? Y no lo dejan que se callen. Ahí díganlo, ¿cree o no cree? Y es Pedro que va a decirle, creo. Porque la confesión de la creencia se le hace fundamental. Y pide confesarse la creencia que se tiene en él. Y cada quien va a dar su propia respuesta. Hay un momento en el caso de la narración evangélica en que Jesús va a emplazar a sus amados y les dice, bueno, yo sé que muchos no han podido contestar la pregunta que hice, pero ustedes no están obligados a quedarse aquí, ni siquiera a responderlo. Si ustedes quieren, pueden marcharse también. Conocemos la palabra evangélica que dice, queréis vosotros iros también. No hay problema. Pero la revelación está dada. Y es cuando viene la respuesta. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú nos estás diciendo la verdad, si tú nos estás revelando la fidelidad del Padre en nuestro favor, si en ti estamos viendo al Cordero mismo que le está dando para nosotros, al Corderito tierno, al Hijo amado. Es algo duro cuando uno ve en la Escritura, en el verso 66, la dolorosa situación de muchos. ¿Lo vieron? ¿Lo ven? Registra así el Evangelio. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Podría yo pasar un examen en estos momentos a los niños y preguntarles si me entendieron la razón de por qué le cantábamos a la sangre de Jesús? Cuando les hablaba de las ofrendas a través de un corderito, uno tenía que dar al Señor para darse cuenta de cuánto le había ofendido. Y probablemente los niños me contestarían lo que entendieron, y es más, me contestarían lo que entendieron del corderito de Dios. Él mismo estuvo dispuesto a sacrificar con derramamiento de sangre dolorosa, pero que ellos están agradecidos por ello. Sin embargo, a lo mejor alguien de muchos ribetes racionales podría decir, si el Señor me pidiera ofrendas o me pidiera holocaustos o sacrificios de otra índole, que yo también estaría dispuesto como David, encantado de darlos. Es más, mi propia vida. Pero eso de aceptar que Él mismo sacrifique su propio cordero en mi favor, dura es esta palabra. Pero esta es la criba de la fe. Y lo toma o lo deja. No hay otra posibilidad de ser salvo de la ira de Dios. No hay otro plan para tener el perdón del Señor. Cualquier sacrificio nuestro es imperfecto. Solo hay uno que es perfecto y está a nuestro alcance y disposición, Jesús. Este es el pan que descendió del cielo. Es decir, esta es la nutrición para nuestra vida. Este es el llamamiento de Dios
para perdón de nuestros pecados. Al acercarnos a la mesa en esta noche y comer este pan y beber este vino, pensemos no solamente en el sufrimiento del Corderito de Dios, y perdonen la expresión, pero que la digo con toda la reverencia de mi alma, con tal que los niños lo puedan entender. Me parece que aquí hemos de darnos cuenta del gran amor que el Padre ha tenido en nuestro favor, pero que nosotros hemos perdido esa sensibilidad. Y probablemente un niño sufriría si le pidieran su conejito, que es lo que conoce, su propio corderito. Pero nosotros no nos percatamos de la ternura del amor del Padre. No le despreciemos. Ya nos lo dio. Comamos de este pan, bebamos de esta copa, mastiquemos esta carne, bebamos de esta sangre y glorifiquemos el nombre del Señor por habernos amado. No le busquemos muchas vueltas. Somos cristianos.